¿Sabías que el océano actúa como una esponja gigante para el planeta? Absorbe casi una cuarta parte del dióxido de carbono que emitimos con nuestras actividades. Esa capacidad es una ayuda impagable para regular el clima, pero cada favor tiene un precio. En este caso, el precio es una alteración silenciosa, profunda y constante, la acidificación del océano. A medida que el mar absorbe más CO2 de la atmósfera, su química cambia. Poco a poco, el agua se vuelve más ácida. Es un fenómeno que los científicos llaman el otro problema del CO2. Y aunque ocurre sin ruido, sus efectos ya se sienten. Vamos al principio. Cuando el CO2 entra en contacto con el agua de mar, reacciona para formar ácido carbónico. Ese ácido se descompone rápidamente y libera iones de hidrógeno, responsables de aumentar la acidez. El resultado, el pH del océano desciende. Y atención, el pH está en una escala logarítmica. Eso significa que una disminución de tan solo 0.1 unidades equivale al 30% de aumento de acidez. Un cambio enorme para un sistema tan vasto y estable como el océano. Para seguir la pista de estos cambios, los científicos usamos dos indicadores clave: el pH, que mide la acidez, y el estado de saturación de la aragonita, una forma de carbonato de calcio. Cuando la aragonita baja menos de 1 en su valor, el agua se vuelve más corrosiva. Y eso significa más corrosiva para las conchas. Es como intentar levantar una pared sin ladrillos, y además, si hay una lluvia ácida, te disuelve todos los ladrillos que ya tienes. Desde la era preindustrial, el pH del océano superficial ha caído 0.1 unidades, y los modelos indican que según nuestras emisiones futuras podrían caer entre 0.15 y 0.30 hacia finales de siglo. Serían niveles de acidez que el planeta no ha visto en millones de años. El calentamiento global agrava la situación. Se estima que el aumento de temperatura del océano explica cerca del 15% adicional de la tendencia hacia la acidificación, sobre todo en las regiones que más se calientan, como los polos. Un doble golpe. Por un lado, el océano se calienta y se vuelve al mismo tiempo más ácido. ¿Y cómo responde la vida marina a un cambio tan profundo? Los primeros en resentirlo son los organismos que dependen del carbonato de calcio para construir sus estructuras: corales, moluscos, almejas, erizos, cierto plancton microscópico. Su capacidad para formar conchas se debilita. El océano se vuelve literalmente corrosivo. Un análisis de casi 1000 estudios científicos reveló un panorama complejo. No todos los organismos responden igual. Los crustáceos y cefalópodos, es decir, los cangrejos, langostas, calamares y pulpos, muestran una sorprendente resistencia. Pero los corales, las algas calcáreas, los caracoles y almejas y ostiones, pues sufren efectos negativos muy claros. Sus conchas se vuelven más delgadas, el crecimiento se alenta y hay deformaciones. Sin embargo, no todo es pesimismo. Más del 70% de los animales analizados no mostraron efectos negativos directos. Eso sugiere que muchas especies poseen mecanismos de adaptación. Aumentan su química interna, modifican su metabolismo o controlan el tipo de mineral con la que construyen sus estructuras calcáreas. Pero incluso la resiliencia tiene límites. En zonas críticas como la Antártida, las proyecciones para el año 2100 son alarmantes. Bajo escenarios de altas emisiones, la aragonita en sus aguas caería por debajo de 1, haciendo que las condiciones sean corrosivas casi para todos estos animales. Incluso la calcita, que es un material más resistente, podría empezar a disolverse. Los organismos emblemáticos del ecosistema antártico, como el krill, los terópodos, los erizos, los bivalvos, estarían en riesgo directo. La pérdida de esas especies podría alterar toda la cadena alimenticia polar, desde los pequeños crustáceos hasta las ballenas. ¿Es la primera vez que esto sucede en el planeta? Pues no. La historia geológica de la Tierra guarda una advertencia muy clara.
Hace 200 millones de años, durante el final del Triásico, una serie de erupciones volcánicas masivas liberó CO2 en cantidades colosales. Los fósiles de esa época muestran una caída abrupta del pH oceánico de al menos 0.3 unidades. El resultado fue una extinción masiva. Aquello ocurrió por causas naturales, lo nuestro no, pero la magnitud del cambio químico que proyectamos para 2100 en escenarios de altas emisiones es comparable a aquel evento que alteró la vida en todo el planeta, y eso debería hacernos reflexionar. Los escenarios científicos lo dejan muy claro. Si cumplimos los objetivos del Acuerdo de París, podremos evitar los efectos más severos. La acidificación no es un problema distante ni exclusivo de los científicos o los pescadores. Afecta a toda la red de servicios que el mar nos ofrece: el oxígeno que respiramos, los alimentos, la estabilidad climática. Es un fenómeno global causado por un problema global, y la solución tiene que ser global. Las áreas marinas protegidas ayudan por un tiempo, pero no pueden controlar todo el cambio de química que estamos viendo en el mar, y por lo mismo tenemos que restaurar todo esto. El futuro del océano y con él el de nuestra civilización depende de las decisiones que tomemos. Hoy nos está enviando una señal muy clara, un lenguaje químico que apenas estamos aprendiendo a leer, pero el mensaje es simple: si cuidamos el océano, él nos cuidará a nosotros.